Bienvenidos al curso de Introducción a MATLAB. En esta clase vamos a ver distintas formas que nos ofrece MATLAB para generar matrices, vectores y escalares de números pseudoaleatorios. MATLAB ofrece varias funciones para generar números pseudoaleatorios, en función del tipo de distribución que deseemos. La siguiente tabla muestra algunas funciones de generación de números pseudoaleatorios de MATLAB. En la tabla, las funciones se organizan por la distribución estadística de los números generados. En esta clase nos vamos a centrar en las funciones que devuelven distribuciones uniformes y normales, concretamente en las funciones rand, rand-i con una i latina al final y rand-n con una n al final. Tanto la función rand como la función rand-n fueron tratadas en la clase de creación de vectores y matrices, pero de manera superficial. Una cosa interesante para aclarar es que los números pseudoaleatorios son generados por algoritmos que utilizan una semilla inicial para producir una secuencia de números aparentemente aleatorios, porque en informática no hay ninguna fórmula matemática que permita generar números estrictamente aleatorios. Esa semilla es un valor que puede provenir de distintas fuentes, por ejemplo, la temperatura del procesador en el momento de la ejecución de la función o del valor de reloj interno del sistema en el momento de la ejecución de la función. La función rand genera números pseudoaleatorios en el rango 0 a 1 con distribución uniforme. Algunos de sus argumentos de entrada son los siguientes. Rand y entre paréntesis n genera una matriz cuadrada de tamaño n por n. Rand y entre paréntesis m, n genera una matriz de tamaño m por n. Por tanto, si alguno de sus argumentos vale 1, se creará un vector bien fila o bien columna. Si ambos valen 1, entonces se generará un escalar. Rand y entre paréntesis m, n, p genera una matriz de tamaño m por n por p y así sucesivamente, es decir, genera una matriz de cualquier dimensión. Rand y entre paréntesis el string seed nos devuelve el valor de la semilla al momento de la ejecución de la función. Rand y entre paréntesis el string seed, s establece la semilla de generación de números pseudoaleatorios en S. La misma semilla generará la misma secuencia de números pseudoaleatorios cada vez que se ejecute la función rand con esa semilla. Para ello debemos establecer la semilla y posteriormente usar la función rand. Si volvemos a hacer lo mismo, nos devolverá el mismo conjunto pseudoaleatorio. Para cambiar el rango predefinido, es decir, entre 0 y 1 a un nuevo rango entre a y b, deberemos efectuar la siguiente operación. Multiplicamos la función rand por la diferencia entre el último valor y el primer valor del nuevo rango, y sumamos al resultado anterior el valor del inicio del nuevo rango. En este ejemplo, creamos un vector fila de números pseudoaleatorios en el intervalo -3 a 3. Para que podáis imaginar lo que sucede, pensad que el intervalo inicial se encuentra entre 0 y 1. A continuación, cuando lo multiplicamos por la diferencia entre el último valor y el primer valor del nuevo intervalo, lo que estamos haciendo es escalar el intervalo. Es decir, como queremos que el nuevo intervalo sea entre -3 y 3, el ancho del nuevo intervalo es 6. Por tanto, debemos multiplicar el resultado de la función rand por 6. A continuación, debemos desplazarlo 3 posiciones en dirección negativa para ajustarlo al nuevo intervalo. La función rand-n genera números pseudoaleatorios con distribución normal, con media 0 y desviación estándar 1. Si os fijáis, el nombre de esta función termina en una n debido al tipo de distribución. Posee casi los mismos argumentos que rand. A diferencia de la función rand que genera números pseudoaleatorios en el intervalo 0 a 1 por defecto, la función rand-n no tiene un rango de valores definido por defecto. En cambio, el rango de valores de la función rand-n depende de la media y la desviación estándar. En este ejemplo, creamos un vector fila de 1000 elementos. Luego creamos un nuevo vector cuyo primer elemento es la media del vector anterior, y su segundo elemento es la desviación estándar también del vector anterior. Vemos como el resultado de la media es cercano a cero y la desviación estándar es próximo a 1. Por último, tenemos la función rand-i, la cual genera números enteros pseudoaleatorios. Esta función termina en una i latina como referencia a la palabra inglesa integer, que quiere decir entero. Algunos de sus argumentos de entrada son los siguientes. Rand-i y entre paréntesis imax genera un número entero pseudoaleatorio en el rango 1 a imax. Rand-i y entre paréntesis y corchete imin, imax
Genera un número entero pseudoaleatorio en el rango imin hasta imax. Rand y entre paréntesis imax, coma, y entre corchete m, n, p y así sucesivamente, genera una matriz de tamaño m por n por p y así sucesivamente de números enteros pseudoaleatorios en el rango 1 hasta imax. Rand y entre paréntesis y corchete y min, y max, cerramos corchete, coma, y abrimos corchete m, n, p y así sucesivamente, y volvemos a cerrar los corchetes, genera una matriz de tamaño m por n por p y así sucesivamente, de números enteros pseudoaleatorios en el rango desde imin hasta imax. Rand y entre paréntesis el string seed y rand y entre paréntesis el string seed, s hacen exactamente lo mismo que lo explicado para la función rand. Espero que hayáis disfrutado de esta clase sobre la generación de números en MATLAB. Recordad que los números generados por estas funciones son pseudoaleatorios y dependen del algoritmo utilizado y de la semilla inicial elegida. Si os gusta el curso, os animo a suscribiros y os espero en próximos vídeos.